Desde la llegada de Emmanuel Macron al poder, Francia ha enfrentado turbulencias políticas y económicas con profundos impactos sociales, especialmente en materia migratoria. A la crisis provocada por la pandemia de la COVID-19, con medidas restrictivas y polémicas hacia las personas migrantes, se suma la inestabilidad provocada en África y Asia Occidental, así como el auge de políticas antimigratorias en Europa frente a un flujo creciente hacia países ya de por sí abarrotados y sin recursos para gestionarlo. En este escenario, el equilibrio entre seguridad y humanidad se ha vuelto cada vez más frágil. El descontento social hacia Macron aumenta mientras el futuro de miles de migrantes en Francia permanece incierto y sin respuestas claras. En 2022, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Estudios Económicos, vivían en Francia unos 7 millones de migrantes, cifra que representaba el 10,3% de la población total francesa, de los cuales 2,5 millones de migrantes, el 35%, adquirió la nacionalidad francesa. El citado instituto calculó que un 48,2% de los migrantes que vivía en 2022 en este país era de origen africano, mientras que un 32,3% proveniente de Europa. Este mismo año, entes gubernamentales franceses ofrecieron datos fundamentales para comprender el contexto migratorio para aquel entonces y cómo el gobierno lo estaba abordando. El Ministerio del Interior francés informó en 2022 que las solicitudes de asilo en Francia progresaron en un 31,3% respecto a 2021, con más de 137.000 primeras demandas, no muy lejos del récord de 138.420 en el año 2019. Entre los países de origen resaltó Afganistán, Bangladesh, Turquía, Georgia y República Democrática del Congo. En referencia a las expulsiones de extranjeros en situación irregular, aumentaron más del 15% y las regulaciones se incrementaron un 8%. La cartera ministerial afirmó que más de 52.000 permisos de residencia se concedieron por motivos económicos, principalmente a trabajadores fijos y en menor medida a temporales. Destacó que la migración estudiantil y laboral crecieron en 2022, impactando en restaurantes, hoteles, agricultura, construcción y empleados del hogar. El año 2023 estuvo envuelto en polémica para el gobierno de Macron con el trágico caso del joven Nahel, de 17 años de edad, asesinado por un disparo a quemarropa por parte de un policía, al no detenerse en un control de tráfico. Su asesinato enfureció a la comunidad migrante por lo injusto del caso y la impunidad con la que las autoridades actuaron en contra de este menor de edad, tomando en cuenta también que Nahel era de origen argelino, recordando este caso al ocurrido en 2005, cuando dos adolescentes, Sayed Bena y Bouna Traoré, murieron electrocutados cuando huían de la policía después de un partido de fútbol al chocar contra una subestación eléctrica en Clichy-sous-Bois, un suburbio de París. Estos hechos provocaron una serie de protestas en toda Francia contra las autoridades y el gobierno francés. A pesar de la respuesta oficial de iniciar investigaciones y traer justicia, el descontento creció a niveles imposibles de manejar, obligando a Emmanuel Macron a realizar un mayor despliegue policial en las calles. Hay una explotación inaceptable de la muerte de un adolescente que todos deploramos, en un momento que debería ser de recogimiento y respeto. Y por eso condeno en los términos más enérgicos a todos quienes utilizan esta situación y este momento para intentar crear desorden y atacar a nuestras instituciones. Desde el 27 de junio hasta el 4 de julio de 2023, Francia vivió un caos total debido a los disturbios, pero al regresar a la calma, la sociedad francesa y la comunidad internacional pudieron conocer de primera mano una de las problemáticas más criticadas hacia los migrantes. Organizaciones a favor de los derechos humanos, basándose en testimonios de migrantes, indicaron que la violencia policial podía ocurrir todos los días, especialmente si eres árabe o afrodescendiente. Aseguraron que las leyes y el sistema judicial francés daba protección a los policías bajo una cultura de impunidad que parece no haber reducido hasta la fecha. La muerte de Nahel también sirvió de recordatorio de las precarias condiciones a las que son sometidas las minorías en Francia en los suburbios llamados banlieues, suburbios habitados mayoritariamente por comunidades extranjeras. Se caracteriza por la mala calidad de las viviendas, aislamiento geográfico y un racismo brutal hacia todo individuo.
Aunado a esto también se presenta una alta desescolarización, pobreza y criminalidad en las zonas olvidadas por las autoridades. En septiembre de 2023, el Papa Francisco, durante su visita de 3 días a Francia, pidió a Europa sólidas labores para abordar la crisis migratoria. Ma chi rischia la vita in mare non invade. Quienes arriesgan su vida en el mar no invaden, buscan acogida. El fenómeno migratorio no es tanto una emergencia momentánea, siempre buena para provocar propaganda alarmista, sino un hecho de nuestros tiempos. La Dirección General de Extranjería del Ministerio del Interior francés publicó cifras relacionadas sobre la migración hacia este país europeo. En 2023, Francia emitió 2,4 millones de visados frente a 1,7 millones en 2022. La gran mayoría de estos eran visas para estadías de corta duración y solo un pequeño porcentaje era por mayor tiempo. En este mismo año se observó un aumento considerable en los visados de larga duración expedidos por motivos económicos y se identificaron a Marruecos, India, Argelia y Turquía como las nacionalidades más predominantes entre los visados emitidos por Francia. Los pedidos de residencia se incrementaron 1,4%, resaltando en el porcentaje estudiantes por delante de la reunificación familiar. El año 2024 se centró en la implementación de una nueva ley de inmigración que fue aprobada a finales de 2023. Esta eliminó medidas endurecidas como el condicionar el acceso a prestaciones sociales a un periodo de residencia prolongado, la fianza de regreso para estudiantes extranjeros y trabas a la reagrupación familiar. A su vez, mantuvo varios puntos que eran afines al gobierno de Macron, como la regularización de trabajadores indocumentados en sectores con escasez de mano de obra, la simplificación de los procedimientos de expulsión de extranjeros considerados delincuentes o que representen una amenaza al orden público, y la exigencia del compromiso del migrante a respetar los principios de la República. En lo que va de 2025, Francia aplicó diversas decisiones en el tema migratorio. Emmanuel Macron anunció el inicio del Plan Muro de Hierro, su nueva estrategia en contra de los migrantes que llegan a territorio francés. El objetivo, impedir la llegada de migrantes e interceptar embarcaciones provenientes de Tanzania y otros países africanos, para así poner mano dura no solo a los migrantes, sino a las organizaciones criminales que controlan las diversas rutas hacia Europa y transportan miles de víctimas por vías ilegales. Todo esto fue expuesto por el mandatario en su visita a la isla de Mayotte, lugar donde predomina el tránsito migrante. Otra medida del actual gobierno francés ha sido la obligatoriedad del francés para los migrantes. Como informaron las autoridades, los extranjeros deberán aprobar un examen de idioma si desean permanecer en el territorio. Esto deja afectadas a miles de personas migrantes al correr el riesgo de ser expulsadas por no alcanzar lo requerido. El objetivo del plan es darle a la gente un sentido de la responsabilidad y ayudarle a integrarse. Creo que hay que confiar en la gente y, como he dicho, son 3 años para alcanzar el nivel mínimo para obtener esta renovación. Más recientemente, el Reino Unido y Francia llegaron a un acuerdo migratorio llamado Uno Dentro, Uno Fuera. Consiste en que por cada migrante que llega de forma irregular al Reino Unido a través del Canal de la Mancha, es devuelto a Francia y un solicitante de asilo será acogido en el territorio británico. Esto en consonancia con el aumento del tránsito migratorio desde Francia hacia el Reino Unido por el Canal de la Mancha y de manera irregular, el cual se ubicó en 32.188 personas, según el Ministerio Británico del Interior, desde enero hasta finales de septiembre de 2025. La migración hacia Francia se vuelve cada vez más compleja conforme la nación europea adopta medidas antimigratorias similares a las de sus países vecinos, dejando en duda si el gobierno francés seguirá siendo un destino seguro para los migrantes y si los que ya están en el país podrán seguir viviendo allí o tendrán que abandonarlo forzosamente.